En realidad este espacio se ha construido en base a experiencias personales, pero que están todas relacionadas con enseñanzas que se han recibido de CAF. Entonces, cada tema se adapta justamente con las enseñanzas que CAF siempre nos ha entregado y que impulsan normalmente a que todos, absolutamente todos como seres podamos construir no solamente un mundo mejor, sino que podamos apuntar hacia un cambio personal. Y ustedes se han dado cuenta que a través de todas las charlas siempre es como la pauta. Trabajemos en nuestro interior. Es un anhelo, es un deseo, es una constante, yo diría, de necesidad actual, como lo vamos a ver de pronto ahora también, dentro del tema que hemos escogido para hoy. Entonces CAFE es como el piloto, yo diría, que nos ha dado como todas estas enseñanzas para construir en base a experiencias todos los temas que se brindan. Para el día de hoy he pensado, ¿no? Fundamentalmente en un tema que se ha titulado Emprendiendo el Camino hacia la Luz. Y quisiera empezar como recordando una anécdota que tuve con un amigo. Este amigo una vez me contaba que antes de ese momento que estábamos charlando vivía de una manera muy desobligada. Era una persona desordenada, reactiva, bueno, tenía muchas cosas que sentía él que no le funcionaban bien en su vida. Y dice que en un momento dado sintió como un llamado a cambiar su forma de relacionarse con la vida. Y ese llamado como que lo tocó tanto que lo llevó a tratar de investigar cómo hacer ese trabajo. O sea, cómo hacer el trabajo de cambio en sí mismo. Y afortunadamente encontró la manera. Dice que al principio, cuando comenzó a charlar sobre el tema con alguien, no le pareció muy fácil, digamos, porque eso lo ponía como entre una alternativa de dejar atrás muchas cosas que para él eran placenteras, posiblemente para él, pero que se daba cuenta de que no le ayudaban en el personal. Y por otro lado, él dice, yo sentía como mucho miedo de dejar eso, porque no sabía qué me podía pasar, a pesar de reconocer que no tenía mucho sentido la forma como estaba viviendo. Y dice que empezó a hacer el trabajo, pero dice, también tuve muchos momentos en que yo quise desistir. O sea, como que yo no sé, algo pasaba y yo quería como dejar todo atrás, al pasado. Pero había una fuercita que me decía, no, pues si allá no estabas contento, pues para qué vas a volver allá. Entonces lo que él decidió fue perseverar a pesar de todas esas pruebas que posiblemente el camino o la vida le estaba colocando. Pero se dio cuenta con el tiempo de que en verdad comenzó a hacer interesantes cambios. Y en el momento me decía, hoy estoy supremamente agradecido por ese cambio tan especial que he alcanzado y sobre todo es como si tuviera una paz adentro de mí que yo no sé explicar, pero es hermosa. Y para él, digamos, toda esa tarea que había emprendido había valido la pena. Y que hoy entendía que todo en la vida tiene una razón de ser. Que lo importante era como que pudiera buscar uno a través de cada experiencia ser más responsable y sobre todo le habían enseñado a trabajar con amor por el bien de la humanidad. Esa es la historia, ¿no? Desde mi punto de vista pienso que este amigo, por ejemplo, descubrió un nuevo sentido en su vida.
gracias a que emprendió justamente un camino hacia la luz. O sea, él tomó otra alternativa, un camino hacia la luz. Algunos nos podríamos preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué significa eso del camino hacia la luz? Desde mi visión, yo creo que caminar hacia la luz es salir como de una aparente oscuridad que uno tiene en el interior. Oscuridad, ¿por qué razón? Porque no nos hemos atrevido a penetrar allá, a buscar respuestas, a ver salidas ante la vida. Y es algo que está brillando ahí permanentemente, esperando que empecemos a descubrirlo. Yo lo llamo como despertar ese volcán dormido que uno tiene ahí. O sea, es un volcán que está brillando permanentemente, pero como uno no lo toca o no se atreve a incursionar en él, pues siempre va a aparecer como algo oscuro. Y yo diría que la oscuridad no está tanto allá, sino que la oscuridad está por fuera. Entonces lo que nosotros nos enfrentamos permanentemente es a un mundo de ilusiones que son muchas veces parte de una gran oscuridad. Y vivimos ahí tranquilos. Pensamos que allí hay respuestas a la vida, que estamos en una zona donde seguramente muy confortable, pero no nos gustaría atrevernos a despertar espiritualmente, que eso es lo que hablamos. El despertar espiritual empieza cuando yo comienzo a tratar de penetrar a ese camino hacia la luz, o sea, hacia el interior. Podríamos decir, por ejemplo, regresando a la situación que vivió el amigo, que eso está muy ligado a lo que hoy en día, porque él sentía un llamado, ¿cierto? Entonces, a lo que hoy en día el universo y el plan evolutivo nos está tratando de demostrar o nos está llamando a que todos, absolutamente todos, como seres humanos, demos un gran salto. O sea, nos atrevemos a dar ese salto cósmico, yo como también he escuchado por ahí en alguna parte. Y ese salto tiene que ver mucho con la contribución que cada uno de nosotros puede aportar en la construcción de un mundo de paz y de armonía. Ahí está. O sea, todos podemos, todos tenemos la alternativa, en nuestras manos está poder salir de un mundo de ilusión que muchas veces decimos está en un campo de gran oscuridad, a incursionar en el mundo de la luz. Y es una tarea que me parece a mí que es súper importante, porque si observamos el actuar del ser humano actual, no digo de todos, pero sí en un porcentaje muy alto, se observan por un lado acciones de un gran amor, pues hay seres que están trabajando para contribuir a un mundo mejor y están ayudando a que ese salto cósmico sea posible, y por otro lado también observamos desafortunadamente muchas acciones que generan dolor, sufrimiento, separatividad, bueno, una cantidad de situaciones que no son deseables. Desde esa óptica, entonces, la idea es que cada uno de nosotros observe a qué acciones de la vida les estoy dando fuerza. O sea, yo estoy viviendo en un mundo de separación, de sufrimiento, de generando daño a los demás, o estoy contribuyendo a que el mundo sea mejor. En cualquiera de las dos situaciones, el llamado es que emprendamos o reforcemos, en el caso que ya estemos haciéndolo, tareas que nos ayuden a ser mejores. Porque en ese caminar hacia la luz, posiblemente vamos a ir descubriendo el verdadero sentido de la vida, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Y por otro lado, nos vamos a unir a algo que siempre hemos insistido, es que hay una fuente de felicidad cuando nosotros hacemos ese trabajo acá. Nos vamos a sentir más serenos, más tranquilos, con más disposición. Bueno, hay mucha cantidad de cosas hermosas que van apareciendo, que están en el mundo de lo desconocido. No las conocemos, pero cuando ese volcán dormido empieza
a aparecer, a despertar, se nos van presentando. Ahorita hablamos de la felicidad, entonces seguramente pues también nos podríamos preguntar como seres en este proceso de la vida, ¿por qué no hallamos la fuente de la felicidad? Porque es que a pesar de que yo vivo como vivo, no hay fuente de felicidad. Y yo creo que la respuesta es que a través del tiempo, como humanidad, y ya lo hemos dicho también en otras oportunidades, nos hemos ido alejando del camino de la luz. O sea, en vez de incursionar a la esencia que está en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro corazón, nos hemos ido alejando poco a poco. ¿Por qué razón? Porque aparecen variables como, por ejemplo, no tener en cuenta las necesidades de los otros, hablar mal de las personas, pensar mal de las situaciones que vivimos, el seguir alimentando muchos aspectos que generan mucho sufrimiento. Y dentro de eso está, por ejemplo, el poseer, ¿no? Poseer por poseer. ¿Cómo logro yo tener esto? No me importa cómo. ¿Cómo persigo yo esa fama, ¿no? De sentirme que soy importante, que todo el mundo me rinda pleitesía, que prácticamente se arrodilla ante mí? Todo eso está dentro de la importancia personal. El imponer mis criterios, mis ideas, mis puntos de vista. Bueno, en general no son puntos de vista porque los quiero imponer a la fuerza. La búsqueda de muchos placeres indebidos. Placer por el placer, no importa de qué manera. Relaciones tormentosas por donde voy caminando. Bueno, podríamos decir aquí, y como siempre, tantas situaciones en las que caemos como raza, caemos como humanidad, caemos como sociedad, caemos como pueblo. Y el ser humano como tal no es que sea malo. Yo diría que todos nacimos unidos a la fuente y somos buenos en el fondo. Pero ¿qué es lo que ha hecho que nos hemos desviado y en general estemos generando tanto sufrimiento? Precisamente por esa desviación de criterios. Yo, por ejemplo, veía la historia de los nazis, ¿no? En alguna ocasión hubo un famoso juicio, llamado el juicio de Nuremberg, creo que era así, en donde aparecieron en varias partes del mundo nazis que se habían integrado después de la guerra a la sociedad y ellos nunca decían seguramente en sus ambientes que eran reinsertados de esa guerra y habían sido prácticamente personas que habían sido ejecutores, ajusticiaban a nazis, los metían a campos de concentración, etcétera, o daban las órdenes. Y en esa sociedad donde se integraron nuevamente, ellos eran modelos. Todo el mundo decía, el día que los cogieron presos, todo el mundo decía, pero ¿cómo así? Este señor, ¿por qué? Esto es un ser extraordinario. Entonces, fíjense cómo somos, ¿no? En el fondo somos seres hermosísimos, tenemos todo un potencial, pero cuando nos contaminamos, por muchas razones, nos convertimos prácticamente en hienas, ¿no? Es que es una hiena, ¿no? Dispuesta a destruir y no importa de qué manera. Y así somos, por eso tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. Cualquiera de nosotros nos puede pasar eso, somos extraordinarios hoy en día, pero si nos ponemos en otras tareas, ¿a dónde vamos a parar? Es peligroso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que culturalmente no somos conscientes o no se nos ha enseñado a creer en el mundo interior. Eso prácticamente no nos los muestran. Es un mundo interior que para nosotros es totalmente desconocido. Pero es un mundo donde tenemos acceso a la posibilidad de construir cosas muy lindas. Cosas que nos ayudarían a poder vivir y compartir en armonía. Entonces así pasa, ¿no? Que como nos han enseñado a no creer en ese mundo interior, sino en la parte externa,
Lo que nos han educado es aceptar fácilmente y sin analizar mucha información que nos daña mentalmente o no es real. Hoy los medios de comunicación, por ejemplo, hoy nos bombardean con mucha información y generalmente uno la asume como que es la realidad. Pero no se toma el trabajo de investigar un poquito y sacar su propia conclusión. Entonces pocas veces utilizamos un sentido común, investigamos a profundidad sobre toda esa información o aún en nuestra forma de vida. Y eso seguramente si nos acostumbráramos a eso, tendríamos criterios más personales que nos llevarían a extraer nuestras propias conclusiones y aún tomar decisiones de vida. Pero eso está en nuestro libre albedrío, ¿cierto? O sea, en este mundo interior a uno le enseñan eso, investigue, analice, profundice, no, como dicen, no trague entero, sea lo que sea, cualquier información, mírela bien, profundícela y tome su propia decisión. Y ahí, después de que usted la tome, pues es su decisión, es respetuosa, que va en contravía de 1.000.000 de maneras de ver, pero es la suya, usted la ha tomado con libre albedrío, y es respetable. Por supuesto, si uno no se atreve a hacer todo eso y sigue viviendo de la manera como lo han enseñado, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues nos vamos a acostumbrar, nos vamos a seguir enfrentando una vida de angustias e infelicidad. No hay duda de que así va a ser. Entonces, como parte importante de todo esto que hemos hablado inicialmente, podríamos decir que nos hemos desviado mucho de la ruta de lo esencial hacia lo esencial. Porque lo esencial está dentro de nosotros. Nosotros hemos dicho muchas veces lo esencial, la divinidad, el amor, la fuente de la existencia está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, conclusión, es urgente retomar esa ruta. Si uno no la toma, nunca se va a dar cuenta de lo esencial de la existencia. Es muy difícil, es muy difícil. Va a seguir, yo diría que ciego ante muchas cosas que le rodean. Entonces, dentro de este llamado de la charla es, comencemos a escuchar esa voz interior, porque esa voz interior, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está llamando a un cambio fundamental, ese camino hacia la luz. Nos está diciendo, cambia, ¿qué esperas? Y por supuesto hay que perder el miedo, hay que atreverse a caminar hacia ese campo, porque ahí voy a encontrar valores nuevos. Voy a poder sortear muchas cosas viejas, desbloquearlas, por decir así, y encontrar caminos diferentes en los cuales están encerradas posiblemente unas nuevas experiencias que son infinitas, porque esto no para. Uno dice, no, yo empecé a hacer el cambio y pasado mañana, no. Si usted toma la decisión, es una decisión de vida, ojalá sea así, ¿no? Y ojalá se vaya hasta la muerte con esa tarea. No descanse. Yo he visto ejemplos hermosísimos de vidas que a pesar de todo lo que les pasa, continúan. Y al final cuando mueren uno dice, qué maravilla. Ese ser se enfrentó a unas cosas tan complicadas en la vida y sin embargo siempre estuvo dando la batalla, como dice, ¿no? Pero una batalla de amor, de entrega, de ofrenda. Entonces, ¿a dónde tenemos que investigar? Investigamos, yo diría primero que en esa tradición espiritual. Porque la tradición espiritual es como la historia, ¿no? La que nos está mostrando infinidad de experiencias de seres que se dedicaron y que nos han mostrado a través de su vida la realidad de las enseñanzas. Porque uno puede decir, bueno, esta enseñanza que me está dando ahí. Pero ¿por qué son interesantes? Porque son enseñanzas que construyen. Entonces yo hasta ahora no he visto una enseñanza en el campo de la tradición espiritual que lo mande a uno a
a destruir. Hasta ahora no lo he visto, pues, y si la encuentro, pues, primero asombrado sería personalmente. Entonces, todo es constructivo. Pero siempre nos dicen, ojalá la podamos experimentar, ojalá nos podamos enfrentar a lo que no conocemos para determinar si eso es o no es. Y a la final, generalmente uno dice, sí, eso me ayuda, me ha ayudado a crecer interiormente, vale la pena. No es que siga la norma como tal, pero por lo menos eso me dio una luz para yo encontrar mi propia forma. General, pero yo la adapté a mi vida, a mi individualidad. Entonces, en esa tradición espiritual, lo que uno ve es que siempre se nos transmite cosas muy especiales, siempre se nos muestra la razón de nuestro origen, siempre se nos muestra la razón de la existencia, siempre se nos muestra la razón de una fuerza desconocida y creadora que siempre y siempre y siempre nos está acompañando en el camino. Nunca nos abandona, eso es supremamente hermoso. Pero uno a veces se siente muy solo, uno dice, no, yo estoy aquí pasando esta dificultad, no sé, no hay nadie, claro, porque yo no lo veo, pero la divinidad no me abandona nunca. Por eso dicen que cada uno tiene su angelito, ¿cierto? Entonces, eso es muy especial. Y por otro lado, yo personalmente pienso que en cada encarnación siempre se nos está recordando de dónde venimos, cuál es la fuente de la creación, y siempre la vida nos está invitando en cualquier momento a que regresemos a la fuente. Si nacimos unidos a la fuente y nos fuimos de la fuente, ahora regrese mi hijo, pues es el momento, ¿cierto? Es un recuerdo que está en nuestro inconsciente. Y en algún momento toma fuerza y es fundamental. Sí, en el momento que llegue, no lo piense, decida, ojalá, ¿no? Pero yo decimos libre albedrío. No es que tenga que ser así. Tome la decisión de comenzar a revisarse interiormente. Ojalá pueda hacerlo. Yo pienso que en general, aunque muchas veces uno no se da cuenta, en vida, claro, no nos acordamos de otras vidas, por supuesto, pero por lo menos en esta, seguramente hemos sentido muchas veces ese llamado interior y aún seguimos aplazándolo. Tenemos la oportunidad de aprender cosas maravillosas y el miedo nos atrapa, pues. Razonable también, ¿no? Eso está en cada ser. Bueno, y alguien recordaba que alguien también me decía en alguna ocasión cómo camino hacia esa luz y cómo yo trabajo espiritualmente. Me preguntaba, bueno, usted me está planteando cosas muy lindas, pero ¿y cómo hago yo ese trabajo? Respecto a esa inquietud, lo primero yo pienso es que es necesario elegir un camino. O sea, uno tiene cantidad de alternativas. De caminos hacia la luz hay cantidades, pero todas al final desembocan en nuestro interior. Es la forma externa la que nos puede decir, bueno, este es el camino que yo elegí. Y por ahora con ese camino me la voy a jugar. Es la ruta adecuada para mis anhelos. ¿Cómo elijo yo eso? Porque hay una voz interior que me dice, esa es. Eso no lo puedo explicar, ¿cierto? Pero sé que allí está y luego es necesario que después de que emprenda esa ruta, ese camino, y seguramente reciba muchas enseñanzas, como decíamos ahora, viva las enseñanzas, no nos quedemos solamente con el conocimiento, es una insistencia, no. Porque las enseñanzas de la tradición espiritual siempre nos muestran muchas formas de trabajar eficiente y amorosamente. No hay duda, siempre nos dan rutas. Yo me puedo leer una enseñanza de 4 o 5 páginas, una hoja, y en esa hoja a lo mejor un párrafo me llama la atención y ese es el párrafo que yo digo, aquí tengo que hacer este trabajo. Pero una vez que yo tomé ese párrafo para trabajar, primero que todo me tengo que armar de paciencia. Porque no es que yo empecé a trabajar con esto y al otro día ya estoy libre,
¿no? Ya no tengo esa situación, ya la tengo controlada absolutamente, no. Esto puede requerir tiempo, entonces por eso ahora hablábamos de la paciencia, la dedicación. Y esa paciencia y esa dedicación me va a mostrar realmente qué aspectos de mi vida son las que yo, desde el día Marín, tengo que trabajar y que tengo que trabajar en cada instante. Y sobre todo porque hay algo allá que me dice, si usted lo hace, le va a ayudar al mundo a tener frutos de paz y armonía. O sea, no es gratuito, no es que lo que usted hace no redunda en beneficio, no, porque lo que usted trabaje, hágalo con amor, entréguelo, ofréndelo, participe con él, vuélvalo expansivo, a la final le disfruto de paz y armonía, por supuesto. Y claro, entonces toda esa tradición espiritual es muy amplia, pero tiene mucha sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que nos está haciendo toda la tradición? Nos está llamando nuevamente a que volvamos al camino de la luz. Eso es todo lo que está haciendo. Se nos está diciendo, aquí está, la posibilidad. Es tuya, tómala. Lo ya lo ojalá, ¿sí? Que uno diga, la tomo. Y claro, para que uno pueda decir, tomo ese camino, tomo esa decisión de volcarme al interior, hay algo que también nos ayuda, es estar atentos para observar lo que vivimos como humanidad actualmente. ¿Qué estamos viviendo como humanidad actualmente? Guerras, separaciones, enfermedades, virus, tantas cosas. Pero eso no es gratuito, como decía este amigo al principio. Después me di cuenta que cada situación en la vida tenía su razón de ser. Lo vimos la charla pasada también. La cultura de la India, cómo manejan esos pensamientos. Todas las cosas tienen una razón de ser. Y entonces todo esto que está pasando en la humanidad y aún en un proceso de posibles destrucción masiva, ojalá no sea así, por supuesto, nos está diciendo es, revísate. No te angusties por lo que está pasando, porque eso ya es así. ¿Qué hago yo con angustiarme? No, revísate, analiza cómo estás viviendo. O sea, en realidad, ¿qué me está queriendo mostrar todo esto? Y por otro lado, entonces, una vez que yo digo qué me está queriendo, también entonces digo, bueno, ¿y yo cómo estoy viviendo? Y si eso está pasando, ¿cómo ayudo yo a menguar tanto sufrimiento? ¿Cómo ayudo yo? Si eso lo llevamos a meditaciones y lo llevamos a reflexiones muy profundas y toda esta serie de cosas, pienso que después de todos estos análisis tendremos mayor fuerza. Nos falta esa aplicación de la voluntad, ¿cierto? Que todas la tenemos igual. Pero uno es que, por un lado, uno puede tener conciencia, pero conciencia sin voluntad, y al revés, pues peor. Puedo tener la mayor voluntad, pero no tengo conciencia, entonces no hay forma de trabajar, ¿cierto? Entonces, eh, eh, si todos esos análisis los hacemos, miramos el mundo, lo que está pasando, yo creo que nos darán mayor ímpetu, mayor fuerza para emprender ese cambio interior, a buscar ese camino que es el mío, el camino de desenvolvimiento espiritual, que es el más apropiado para mí. Y bueno, yo pienso que una alternativa es aquí, la alternativa es CAF. CAF como posibilidad, lo digo porque siempre digo por mi experiencia, por la experiencia de muchos amigos que tengo. En ese camino lo que yo personalmente he experimentado es que he encontrado herramientas adecuadas para trabajar con ellas y poco a poco he ido evolucionando, no porque sea pues un ser súper especial, no, que he evolucionado. O sea, lo que era 46 años atrás que empecé, a lo que soy hoy en día, digo yo, pues hombre,
Entonces todo se lo debo a las enseñanzas de Carl y a la orientación especial que he tenido a través de toda esta historia. Entonces allí he ido encontrando poco a poco respuestas muy precisas o más precisas ante las vivencias que todos los días tengo que experimentar. Me falta y nos falta siempre porque esto no es un trabajo para ser perfecto, ¿no? Es un trabajo para ir completando. Todos los días estamos haciendo trabajo para ir completando. En ese camino hacia la luz estamos completando algo. Hoy veo una cosa así, mañana la veo diferente, pasado mañana diferente. Estoy completando. Que todavía no es completa, que tengo errores, que fallo, sí. Pero no es justificación, lógicamente, ¿no? Es que mañana, como soy ser humano, antes me voy a agarrar a hacer bestialidades, ¿no? No tiene sentido. Por lo menos si me equivoco, a veces puede ser que ni me dé cuenta, porque todavía hay inconsciencia de muchas cosas. Entonces lo que decíamos ahora al rato, existen muchos modelos de vida que nos muestran que las respuestas están dentro de cada uno. Lo lindo de todo ese trabajo interior es que vamos a aprender a desprendernos de lo que hemos hablado, de muchos lazos limitantes, con miradas egoístas, ideas cerradas, pensamientos sin control. Toda una serie de cosas que nos alejan de los demás y al final no construyen. Entonces es hermoso trabajar dentro de uno mismo porque se comienza a iluminar el interior, ¿verdad? Como decíamos ahora, eso que aparentemente en lo desconocido y no lo conocemos es oscuro, no es oscuro. Comienza a brillar, a iluminarse. Nos va uniendo poco a poco a relaciones más estables, más llevaderas. Nos une más con lo que no entendemos muchas veces, nos ayuda a conectarnos con esa gran fuente de energía que está en nuestro corazón, nos ayuda a entender y a entender tantas cosas. O sea, en realidad, lo que pasa es que nos damos cuenta que realmente estamos vivos. ¿Cómo así que estamos vivos? Sí. Yo he recordado una frase de Jesucristo que decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y yo decía, caramba, eso no lo entiendo. Bueno, hoy en día entiendo. Porque uno realmente piensa que está vivo, pero no está vivo, está muerto. Es duro, ¿cierto? Porque cuando usted hace daño y a veces ni se da cuenta, es como, no actúa por sí mismo, está muerto. Tiene un potencial enorme en su interior, pero o no sabe que lo tiene, o si se da cuenta, no quiere trabajar con él. Y por otro lado, está tan muerto que no se da cuenta que trabajando a ese nivel va a ayudar a mejorar el mundo. Bueno, decía, parece duro, ¿no? Parece duro, pero en el fondo pienso, ¿no? Es una visión mía. Pienso que es eso. Lo que Cristo quería decir. Hay que los muertos entierran a los muertos. Entonces, en ese caminar hacia la luz, ¿qué va a pasar? Volvemos otra vez ahí. Empezamos a encontrar la verdadera identidad, entregar el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Es lo que dice también el trabajo interior, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Y por otro lado, ese ser se sostiene con valentía en esa tarea amorosa que va llevando adelante. Lo hermoso es que si persevera, ¿qué va a pasar? Su conciencia se amplía. Es otro panorama hermosísimo. La conciencia se amplía. Y claro, cuando uno amplía la conciencia, ¿qué pasa? Que se enamora de la vida. Se enamora de la creación del universo. Admite que hay otras fuerzas que lo desbordan, así no crean nada. Pero empieza a admitir que eso es así. Y una fuerza creadora que, como decíamos ahora, siempre que la necesita, está ahí. Está ahí. Una fuerza descomunal que no nos abandona. Recordaba una historia que en mi época yo la vi como cosa de locos, ¿no?
Yo estaba joven, estaba en la universidad. Tenía un profesor que nos enseñaba una materia que llamaba máquinas eléctricas. Él se llamaba Juan Pablo. Una vez llegó a la universidad un profesor hindú. ¿Usted sabe lo que es la cultura hindú? Pues el señor profesor que venía tenía una cultura espiritual profunda, además de que sabía mucho de ciencia, que venía también a apoyar en la universidad. Era muy espiritual. Resulta que Juan Pablo se hizo muy amigo de él. Y por supuesto, pues este señor, lo único que le enseñaba era su cultura espiritual, amorosa, de todo. Y le fue dando grandes enseñanzas para la vida. Y le decía, ojalá algún día puedas adoptar esta forma de vivir. Un día Juan Pablo, sorpresivamente, llegó a nuestra clase y se despidió de nosotros y dijo, muchachos, lo voy a dejar todo para irme al Tíbet. Así nos dijo. Y les cuento que he encontrado que, por un lado, me falta autoconocimiento, o sea, no me conozco. No tengo ni la más remota idea de cómo enfocar la vida para ayudar a los vacíos que siento en este interior, a nivel personal. Y entonces me voy. En ese momento, como decía al principio, yo personalmente no lo entendí. Seguramente muchos de mis compañeros, por supuesto, pero tampoco. ¿Cómo es posible? Juan Pablo viene profesor notable, lo tiene todo exteriormente, por decirlo así, y va a dejarlo para irse al Tíbet. Pues hoy en día pienso que Juan Pablo tomó una gran decisión. Pienso. Fue capaz de superar los miedos. Ese perder todo es, en apariencia es perder, es ganar, ¿no? O sea, yo diría que ganó. Concluyo que debe ser una persona en este momentico, si no ha muerto, muy estable. Pero él superó todos esos miedos, el miedo a lo que pensara su familia, a lo que iban a pensar sus amigos, a lo que iban a pensar sus compañeros de trabajo. Pero encontró su camino. O sea, él encontró su camino y él dijo, esto es. Por eso Cristo decía también, el que quiera venirse conmigo tiene que tomar su cruz y seguirme. Pero ese tomar su cruz era dejar atrás toda una serie de cosas que le iba a costar. Le iba a costar, pero ahí estaba, el sentido. Bueno. Para encontrar esa verdadera identidad, creo yo que hay cosas bien interesantes. Es que en ese proceso uno comienza a hacer desbloqueos. Desbloqueos, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, podría decir en este momento, el afán posesivo, el querer tener más de lo que uno necesita, el dar rienda suelta a cuanto gusto y placer se me parece, el buscar la felicidad donde no la voy a encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es interesante, pues son desbloqueos porque el ser que aprende a controlar muchas de esas situaciones, en realidad va formando o forjando su propio camino por el que van circulando cada día con mayor facilidad energías de luz y de transformación. Entonces, en realidad, aunque él no se da cuenta, lo que va a encontrar es seguramente respuestas a preguntas muy fuertes como fundamentales de la vida, que son, por ejemplo, mi vida tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Puedo descifrar los misterios de la vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy Edgar Villamarín o soy otra cosa?
Y por sobre todo pienso que lo que él, en el fondo empieza a descubrir, por esos desbloqueos, es el acercamiento al origen divino. O sea, se va dando cuenta de que su origen está más allá. Y es un control. Ese control, porque es un desbloqueo que tengo que mantenerlo, no es que pasó mañana, no me voy a dar el lujo de volver a repetir experiencias que ya sé que no me sirven. Entonces, ese control que voy alcanzando se va fortaleciendo cada día más. ¿Por qué? Porque no dejo de tener o de recibir técnicas de trabajo interior que son apropiadas. O sea, siempre estoy en alimento espiritual. Nosotros tenemos reuniones permanentes, así como estas. Este es un ambiente abierto, ¿sí? Para todo el mundo, pero los que de alguna manera tomó la decisión de comprometernos más cercanamente al trabajo con K, lo que hacemos es tener reuniones periódicas donde todas las veces recibimos enseñanzas, hacemos meditación, dialogamos, bueno, y hacemos muchas cosas, nos relacionamos hermosamente, aprendemos muchas cosas, aprendemos técnicas de diálogo, etc. Y entonces todo ese esfuerzo, toda esa lucha, recibir ese alimento espiritual nos mantiene activos. Por eso siempre perseveramos, o por lo menos nos da fuerza para perseverar. Recuerdo que entre todas esas enseñanzas que recibimos, alguna que estaba relacionada con un trabajo que es fundamental, que es el trabajo con la mente, ¿no? Esa enseñanza, si no estoy mal, expresaba algo así como que en el trabajo interior vamos aprendiendo a ser conscientes de los procesos inconscientes. Vamos aprendiendo a ser conscientes de los procesos inconscientes, o volverlos, podríamos decir también. Pues, bueno, ya que vino esa frase, miremos a ver cómo la podemos analizar un poquito, así como rápido. Recuerdo que hay una rama de la ciencia que es la psicología, justamente divide la mente en tres niveles. Eso lo hemos hablado seguramente en otras ocasiones. Un nivel es la mente consciente, con ese, ¿no? Que está relacionada con aquellos aspectos que nos damos cuenta en un momento dado que lo estamos viviendo de determinada manera. Por ejemplo, estoy pensando mal de un conocido. En este momentico soy consciente de que hay un sufrimiento muy grande por la pérdida de un ser querido. Me doy cuenta que estoy cansadísimo, o que estoy muy contento porque me acaban de dar un trabajo que estoy necesitando y necesito cantidad de cosas. Lo que dice esta psicología es que es bastante normal que el ser humano crea que solo vive para recrear su mente en esa parte, o sea, la parte consciente. Seguramente no se da cuenta de otras cosas. Y por eso es que hay un segundo nivel, que es el nivel de la mente subconsciente, que, como hemos dicho, quizás también en otra parte es como aquella parte que está relacionada con toda la información que vamos almacenando en el cerebro por todas las vivencias que tenemos paulatinamente. Puede ser que no ocupa mucho nuestra atención consciente, ¿no? Pero ahí está. Y eso lo trabajamos mucho en la parte de la meditación. Aquella parte de almacenamiento de información que hay que cambiar, hay que trabajarla con la meditación muy fuertemente para relacionarnos con ese subconsciente. Pero también es aquel almacén que nos ayuda a recordar situaciones de vida, o sea, a recordar un pasado sobre el cual tenemos que volver, no para rechazarlo o lamentarnos, sino simplemente para que nos sirva para construir, ¿no? Y hay otra parte que está como en el tercer nivel, que es la mente inconsciente, o sea, aquella que ellos dicen que en esa parte se encuentra todo aquello que uno estime
que la mente consciente no la logra alcanzar, o sea, no es como si no se diera cuenta que está ahí. Y que la manera de relacionarse con el inconsciente, o sea, ser consciente de lo que soy inconsciente, es a través de algunas técnicas que son, bueno, hay muchas, ¿no? Pero dentro de lo que estamos hablando está la meditación y están todas las técnicas espirituales que uno pueda trabajar. En el campo de la psicología, por ejemplo, está la hipnosis, cosas de esa parte. Y ahí está la historia de cada uno de nosotros, la historia del individuo, lo que sabemos que nos ha marcado, que tiene toda influencia. Y aún está el inconsciente colectivo, o herencias de familia, de raza, etc. Pero todo eso, aunque no nos demos cuenta, influye mucho en nuestra manera de pensar, de sentir y de ver la vida. Son aspectos que están dentro de nosotros, pero no los reconocemos. Desafortunadamente no nos damos cuenta. Por eso el trabajo interior es tan importante, porque ahí va a trabajar mucho también. Y ahí está la expansión de la conciencia. Cada vez que hacemos consciente un proceso inconsciente, expandimos conciencia. Nosotros hablamos acá, por ejemplo, en meditaciones simbólicamente de hay algo que nos perturba, que es como algo oscuro, ¿verdad? Que está en el inconsciente, que ese oscuro es como si nos pone una limitante. Nosotros lo llamamos simbólicamente, porque es simbólico, es como la dama de un velo negro, algo como así, como que no nos deja ver, ¿cierto? Y como son aspectos que están ahí, hay que ponerlos en otro nivel. Por eso meditamos simbólicamente con esa figura. Por eso el trabajo interior expande conciencia, la meditación mucho, ayuda mucho a esa tarea. Nos ayuda, pero enormemente. Bueno, ya para finalizar, lo que hemos planteado en este espacio realmente es un llamado que nos ayuda a que como estudiantes, que ojalá podamos ser así, tomamos el sendero de la luz, podamos regresar a la fuente de la vida, que esa fuente es amor, que en esa fuente vamos a aprender a reconocer que somos parte de un todo, que no estamos separados, que es muy importante en ese camino aprender a acrecentar el amor expansivo. O sea, en el fondo lo que interiorizamos, que ahí está la fuente de la vida. Que la fuente de la vida no es porque sí, no es una fuente que está conectada a una gran fuerza universal que nos permite que podamos continuar en un camino que abordemos, ¿no? Que es un camino hacia la luz, digo yo. Pero todos los días le tenemos que dar gracias a la divinidad porque por un lado podemos abordarlo y por otro lado podemos sostenernos y recibimos toda la asistencia que podamos tener a nuestro alcance. Bueno, muchas gracias.